Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a hablar acerca del calor. Estamos en la unidad 6, semana 4. El calor, pues el calor también es tratado como un tipo de energía, por lo tanto el calor tiene unidades de joules. Igual que el trabajo también se mide en joules, igual que la energía cinética también el calor se mide en joules, igual que la energía potencial se mide en joules, igual que casi cualquier tipo de energía se mide en joules. ¿Sí? Entonces el calor es un tipo de energía, se lo mide en joules, pero no simplemente se lo suele medir en joules, al calor también se lo puede medir calorías, en calorías o también en kilocalorías. Es así que existe una equivalencia cuando nosotros querramos trabajar en joules al calor. Por ejemplo, tenemos lo siguiente que una caloría, una caloría es igual a 4,18 joules. Tenemos esa equivalencia que nos sirve para hacer conversiones. Pero ¿qué más me dice acerca del calor? Me dice, el calor representado con la letra Q, sí, con la letra Q nosotros representamos el calor. No nos vayamos a confundir con el caudal, ¿sí? Nosotros también al caudal lo representamos con la Q, pero aquí específicamente al calor lo representamos con la letra Q. Me dice, el calor es la energía transferida de un sistema a otro o de un sistema a sus alrededores, debido en general a una diferencia de temperatura entre ellos. El calor que absorbe o cede un sistema termodinámico depende normalmente del tipo de transformación que ha experimentado dicho sistema. ¿Sí? Recordemos, recordemos que también tenemos que aplicar lo que es un poco de termodinámica, sistemas termodinámicos. ¿Sí? Porque hay sistemas adiabáticos, ¿sí? Donde no se puede transferir absolutamente nada. Sí, hay sistemas donde no se transfiere materia, pero sí se puede transferir o intercambiar lo que es energía. ¿Y qué tipo de energía? Pues el calor, ¿sí? Entonces, eso tener muy en cuenta. ¿Qué más podemos encontrar aquí en este texto que ustedes lo pueden revisar? Ahora, vamos a ver un tema, una parte importante, el calor específico o capacidad calorífica específica. Ojo, el calor específico es intrínseco, es particular de cada elemento o sustancia. Es decir, que el calor específico no es una constante que es válida para todos los elementos, no es una constante que es válida para todas las sustancias. Es una constante particular, intrínseca, individual de cada elemento de cada sustancia. Lo que me dice textualmente, me dice, el calor específico o capacidad calorífica específica es la energía necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de 1 kilogramo de masa. Sus unidades en el sistema internacional son joules sobre kilogramo por Kelvin. ¿Sí? Pero aquí suele variar un poquito. ¿En qué sentido? Si bien esta es la unidad en el sistema internacional, ya que en el sistema internacional trabajamos en joules, kilogramos y la temperatura en Kelvin. También tenemos la opción de trabajar con estas unidades, joules de energía, kilogramo que hace referencia a la masa, por grados Celsius que hace referencia a la temperatura. Es decir, ¿con cuál unidad del calor específico trabajar? Pues trabajamos con la que más nos convenga. ¿En qué sentido? Si nosotros tenemos las temperaturas en Kelvin, pues trabajamos con esta porque la temperatura está en Kelvin. Si nosotros por ahí llegásemos a tener las temperaturas por ahí en grados Celsius o estemos trabajando en grados Celsius, pues utilizamos esta unidad ya que esta tiene grados Celsius, ¿sí? Para que no se nos complique la situación. Aquí tenemos la fórmula del calor intercambiado, donde podemos observar esta gran C. Pero esta gran C, ¿qué significa o qué representa esta gran C? Esa gran C, esa gran C representa el calor específico, ¿sí? Y aquí vemos que también tiene unas variantes. En el sistema internacional, las unidades de la capacidad calorífica molar son esta Joule por mol Kelvin. Aquí en vez de kilogramo le ha puesto mol. Es decir, depende también la situación, el contexto con lo que estemos trabajando. Así como les explicaba,
puede ser que estemos trabajando con la temperatura en Kelvin o puede ser que estemos trabajando con la temperatura en grados Celsius. Entonces ya depende de las unidades del ejercicio con los que estemos trabajando por utilizar esta o esta, ¿sí? Pero netamente esto ya lo van a profundizar con el profesor que les esté dando la materia y el deber es sencillo. El deber es netamente teórico, ¿sí? Me dice, señor estudiante, responda a las siguientes preguntas planteadas. ¿Qué es el calor? ¿Qué es el calor específico? Escriba la fórmula del calor intercambiado, la que habíamos visto. Q es igual a N, calor específico, variación de temperatura. ¿Sí? Pueden escribir aquí la fórmula tranquilamente. Calor intercambiado es igual a las moles por calor específico por la variación de la temperatura. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué más me dice? Escriba las unidades de la capacidad calorífica en el sistema internacional. Escriben las unidades que estaban con grados Kelvin. Seleccione verdadero o falso según corresponda. Entonces, nuestro deber en esta parte, pues, es netamente más teórico. Profesor, ¿y de dónde saco las respuestas a estas preguntas? Las respuestas a estas preguntas las sacas de aquí. Sí. Las respuestas a estas preguntas las sacas de aquí, sin ningún inconveniente. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en un próximo video tutorial.